Y acá lo tenemos, a Sergio Ángel, contándonos todo lo que nunca te interesó saber y nunca te preguntaste, ¿eh? Sí, sí. ¿Cómo estamos? Eso fue apoteótico. Me acuerdo que me preguntaste, necesitamos digamos, una frase, algo para Una artística, para la artística. Y se me ocurrió esa frase porque digo, nunca a nadie le importa lo que yo hablo, solo a mí me hace feliz, ¿no? Está muy Pero bien, bueno. no, ¿cómo es eso? Hay cosas muy Sí, interesantes sí. que has traído. Sí, Bueno, y en esta ocasión, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de todo. No, vamos a hablar de la ciencia en general, pero vamos a hablar pensando en un tema específico que es un nuevo modelo de terapia antiviral, y ya te voy a explicar por qué eso. Pero lo más importante que quiero es destacar una vez más todos los programas de tratar de siempre generar esta conciencia de lo que es el desarrollo de la ciencia, porque muchas veces, qué sé yo, cuando con esto de la movilización del CONICET y todo el mundo muchos deditos para arriba, pero también de pronto alguno te aparece diciendo ñoqui, y qué cuentan lo que hacen, y qué sé yo, esto y lo otro. Y entonces de pronto te aparece una persona que está un científico que vino de CONICET y que de pronto puso una empresa privada y dice, esto es lo que hay que hacer, no hay que depender del Estado, y es porque no entiende la dinámica de la ciencia, ¿sí? La dinámica de la ciencia, en la ciencia vos tenés, digamos, para ponerlo así un poco extremo, vos tenés dos formas de atacar, De trabajar. de trabajar, exactamente, de trabajar en la ciencia. Tenés ese grupo que, digamos, que genera conocimiento, que hace algo que es muy difícil, es buscarse la pregunta, porque está todo ahí, digamos, a oscuras, ¿no? Vos no entendés nada de lo que pasa. O muy iluminado también, porque a veces hay como una idea de que ya está todo descubierto en algún sentido, Claro, ¿no? A veces exacto. pasa eso también. Sí, sí, pero lo que quiero decir es que la persona está ahí, de pronto, en eso que no ve nadie, él está viendo algo que le permite hacerse una pregunta y descubre algo novedoso, ¿sí? Cuando hace eso, digamos que era un conocimiento original, y cuanto la pregunta sea mucho más fuerte, mucho más, digamos, qué sé yo, por ejemplo, la evolución, o sea, cuando Darwin estaba ahí, de pronto empezó a ver algo, de pronto dijo, ¿no será que todos evolucionamos de algún ancestro? Bueno, ahí generó, digamos, una bisagra en nuestra forma de mirar el mundo, ¿sí? Esa es la generación del conocimiento, y es un tipo determinado de científico. Que sería lo que es el científico, la ciencia de investigación, ¿no? La ciencia de investigación que no te va Que no es aplicada. que no te va a financiar ninguna empresa privada de entrada, por lo menos, porque digamos no es generar conocimiento, ¿sí? Que son las que digamos que generan esos conocimientos nuevos, así trascendentales. Una pregunta te hago. Hoy vos decís que estos que son trimillonarios, estos referentes de las tecnológicas y demás, vos decís que no financian este tipo de investigaciones. Para mí deben tener sus historias de investigación también, ¿no? Sí, Tipo, sí. me imagino, ¿viste las películas de ciencia ficción? Los científicos rehenes que se dan cuenta que están yendo por un lado, que abren una nueva dimensión y que están... Mirá, las partes tecnológicas así tipo unicornio, mucho no sé. Yo sé que todo, digamos, internet, todo eso empezó con dinero que puso el Estado, cuando eso no existía, ¿sí? Ahora las empresas pueden estar haciendo, pero generalmente hacen más desarrollos tecnológicos. Hay farmacéuticas que hacen investigación, las farmacéuticas grandes ponen un cierto dinero en investigación, seguramente porque eso le quitará menos impuestos en el Estado, pero en todos los países del mundo la principal fuente de financiación para las investigaciones originales que permiten, digamos, que los países vayan avanzando en lo que después se dan empresas, que es lo que más o menos voy a contar algo ahora, es el Estado, ¿sí? El Estado pone la mayor parte del dinero porque todas las investigaciones iniciales que generan conocimiento parten de la nada, y la nada, bueno, le voy a decir, mire, esto dentro de 30 años puede ser 10% de posibilidad de que sirva para algo. Claro. Entonces la empresa dice, bueno, no, de acá, porque yo tengo que competir con otra y no puedo poner tanta plata, porque son costosas las investigaciones, ¿sí? Y después está el otro científico que de pronto toma ese conocimiento básico, sí, que al otro solamente lo descubrió, pero digamos que con modelos experimentales impresionantes, quizás que son muy creativos. La otra persona tiene otro tipo de creatividad que es decir, ¿y esto cómo lo voy a aplicar? Y lo aplican. Entonces vos decís, mirá vos, ¿cómo no? Porque a veces son tan fáciles, son tan sencillas. Pero hay que verla. Pero hay que verlo. Y que, bueno, entonces ambos son dos creatividades diferentes, pero son de creatividades. Hay veces que en una sola persona están ambas creatividades, hay veces que en un grupo de investigación están las dos creatividades, pero también hay que tener en cuenta que cuando una persona de pronto consigue algo, tener un producto que lo puede, digamos, transferir tecnológicamente,
el resto de los otros investigadores que no hacen transferencias son igual de importantes, Claro. porque la ciencia es un funcionamiento en red, ¿sí? Esa persona seguramente para llegar hasta donde llegó, alguna vez le preguntó algo a alguien que no consigue transferir, pero esa persona le dijo, no, ¿y por qué no haces tal cosa? Y otro le dijo, mirá, en mi laboratorio yo tengo esto para hacerlo, ¿querés venir a hacer el ensayo acá a ver cómo funciona? Y después, entonces esa persona, digamos, se va contactando con el otro científico, que el otro científico a su vez tiene otro contacto con otro científico, y es una red. O Que sea, es como la vida en realidad, porque yo pienso exactamente. muchas veces, nosotros de este programa de acá, ¿no? Cuestión de que tratamos de darle espacio a actores de la comunidad que realizan cosas. Uno lo siente en el lugar de que le está dando una mano a esa persona para que pueda mostrar lo que está haciendo, y en ese sentido es como, bueno, esta cuestión de funcionamiento social donde yo te habilito o yo te ofrezco la información que tengo, digo, hay algo de la generosidad que tiene que tener la sociedad para avanzar, para progresar. Exactamente, que es una generosidad, si querés también lo podemos poner desde el punto de vista egoísta, porque si yo permito que vos avances, vos después podés permitir que yo avance y digamos todos vamos Pero a avanzando, veces hoy si no. hay conciencia comunitaria. Exactamente, el Porque si hay problema conciencia hoy. individualista, no, Exactamente. eso no va a funcionar. Digo, a veces yo encuentro esa situación donde hay gente que ya piensa, no, yo esto me lo voy a guardar porque si me lo guardo es mejor para mí, y no tiene en cuenta al otro, ¿no? Le escamotea espacio, información o lugares o lo que fuera. Entonces ahí es un problema para la sociedad porque la frena, la traba. Esto lo desarrollé científicamente el día después de las elecciones del año pasado. En el primer lunes de las elecciones se desarrolló este tema del individualismo y el egoísmo como base de una sociedad que no va para ningún no lado. va para ningún lado en base a papers, a publicaciones científicas. Porque creo que ese es el tema fundamental. Mira, yo me lo aprendí, pero no me acordaba que lo había. Bueno, pero volviendo al tema, la cuestión es que estamos hablando de algo, por ejemplo, muy complejo, como el sistema inmune. Todos sabemos que el sistema inmune parece que a nosotros nos parece muy sencillo, cuando uno lo explica, todo el mundo se le ocurre pensar, bueno, entra un virus, entra cualquier cosa extraña y enseguida nuestro cuerpo reacciona con anticuerpos que van y lo destruyen, porque lo hemos visto para el COVID y para otras cosas, ¿no? Los anticuerpos bloqueantes y etcétera, etcétera. Pero la respuesta inmune es muchísimo más compleja, pero es mucho más compleja. Vos pensás que en el año, qué sé yo, más o menos, 1930 más o menos ya se sabía la respuesta inmune. En 1950 y pico ya se descubrieron los primeros actores principales de la respuesta inmune, entre ellos el interferón gamma, que el interferón, digamos, es muy conocido porque se utiliza en algunas terapias. De hecho, anti-COVID también se empezó a tratar de ver si funcionaba, ¿sí? En algunas terapias virales, otras más, que son, digamos, elementos fundamentales para que esa respuesta inmune se dirija correctamente hacia, digamos, su blanco, ¿no? Y, digamos, había un sistema que funcionaba, que lo habían visto, que se llama piroplastosis, ¿sí? Que es, de pronto, las células que estaban infectadas con una bacteria, ¿sí? Se metía la bacteria entre la célula reaccionaba inmunológicamente adentro, ¿sí? Y generaba una proteína que empezaba a destruir la membrana de la célula. Entonces, cuando la célula moría también la bacteria, y cuando la célula moría, digamos, se liberaba todo lo que estaba adentro. Entonces lo que se liberaba adentro eran dos cosas. Primero mataba a la célula que estaba infectada. Después lo que hacía era mostrar el antígeno al resto del tejido, diciéndole, acá tenemos un enemigo que está dando vuelta por acá. Atenti con esto, estoy humanizando, no es así como funciona la ciencia, pero atenti con esto, que digamos hay un enemigo que está por acá, vamos a despertarnos todas para atacar a este enemigo. Entonces le muestra cuál es el enemigo y además le da esas señales para alertar a todo el resto de las células de que, o sea, empezar a generar la respuesta inmune antes de que tenga el enemigo, para que cuando llegue, digamos, esa bacteria ya puedan tener una respuesta inmune, ¿no? Es lo que se desencadena una respuesta inmune inflamatoria en el foco de infección, ¿sí? Eso estaba muy bien, eso, digamos, ya para el año más o menos 1990 se había descubierto que había una proteína que funcionaba, que hacía eso, que había tardado un montón en descubrirse, y ahora esa proteína, digamos, digamos que puede ser un funcionamiento, que es una más de todos los elementos, digamos, de cómo defenderse, digamos, de patógenos. Ahora dijeron, ¿y por qué no lo usamos directamente para atacar a los virus específicamente? Porque muchas veces, no siempre la respuesta inmune funciona así.
no siempre la respuesta inmune tiene esa, digamos, es tan inteligente como para detectar esa eficiencia. ¿Por claro. qué? Porque todos los patógenos también evolucionan. Dice, esto me atacan con esto, yo le voy a cambiarlo para modificar. Entonces, al final hasta en lo más mínimo hay una guerra, loco. En todo el tiempo, sí, exactamente, es una eso se llama coevolución, Sí. todos van evolucionando. Si los virus están vivos hoy, es porque también han sido eficientes Tal en cual. su evolución. Entonces es una guerra permanente en nuestro sistema inmune contra los virus, contra las bacterias, contra los parásitos, ¿sí? Siempre es digamos, existe esa batalla que es, digamos, el producto de una coevolución, ¿sí? La cuestión es que, bueno, nosotros hemos visto, bueno, hemos tenido la pandemia del virus del SARS-2 COVID, ¿sí? Después hay otros virus como el de la hepatitis A, después hay otros tipos de virus, y no siempre tenemos una terapia. ¿Por qué? Porque los virus, generalmente las terapias que tenemos contra los virus es decir, ¿cómo funciona un virus? Un virus se tiene que replicar, entonces vamos a tratar de atacar el sistema de replicación. Bueno, las drogas que vos podés utilizar para que el virus no se replique es porque ataca una proteína del propio virus, ¿sí? Y el virus, como te digo yo, digamos, bueno, si vos me estás atacando con esto, yo te hago una mutación y listo, resolví el tema. Entonces, digamos, los antivirales no siempre son tan eficientes y a veces, digamos, generan resistencias, etcétera, etcétera. A esta gente se le ocurrió algo interesante. ¿Cómo funciona esta proteína que se llama Gasdermina D? Es una proteína que cuando se produce, es una proteína que está como, digamos, no funcional, tiene un cierre que no la deja funcionar, ¿sí? Cuando aparece una infección, se activa la respuesta inmune y dentro de la respuesta inmune hay una proteína que corta, se llaman proteasas, las proteínas que destruyen otras proteínas se llaman proteasas porque digamos, de proteína hace de destruir, no, de crear una hidrólisis, de hidrolasa, bueno, crear una hidrólisis ahí y rompe la proteína. Cuando rompe la proteína, le saca ese capuchón que la tapa, que no la deja funcionar y aparece, digamos, la proteína funcional. Esa proteína funcional va y destruye todas las membranas de la célula y entonces ahí es cuando se libera todo. ¿Sí? Eso es lo que hace la gasdermina. Destruye la membrana de la célula infectada y entonces ahí se libera la señal de alerta y de matar al patógeno, ¿está bien? Entonces, bueno, dijeron, vamos a hacer lo siguiente, vamos a meter esta gasdermina en una persona, en un ratón, en este caso el modelo fue ratón, ¿sí? Esta proteína, pero que lo que corte, porque los virus también tienen proteasas para su propia, porque generalmente ellos fabrican digamos un choclo, una cosa grande, y lo tienen que empezar a partir en pedacitos para que cada una de sus unidades sea funcional, ¿sí? Es decir, te hacen, digamos, es como que nosotros generar nuestras proteínas es una a una, ¿sí? Es un chorizo, separa otro chorizo, los virus hacen un chorizo todo completo, y vos después tenés que ir con la tijerita cortando uno por uno para separarlos, ¿no? Bueno, así, digamos, es una fabricación en chorizo de proteína. Entonces, después ellos tienen una proteasa que va cortando cada uno de esos nuditos para liberar a cada una de esas unidades proteicas, ¿sí? Que funcionales. Entonces, como ellos tienen una proteasa, dijeron, bueno, vamos a ponerle. Esas proteasas no cortan cualquier proteína, porque si no destruiría todo. Cortar lo que tiene que cortar, ¿sí? Es muy complicado lo que estoy diciendo, sí, quizás. Bastante Pero, específico. bastante específico. Pero la cuestión es que ellos lo que hacen es diciendo, bueno, vamos a aprovechar que el virus tiene eso que corta específicamente una cosa y le vamos a poner ese blanco de especificidad a nuestra proteína gasdermina. Entonces, te inyectan con nanopartículas, que es lo que hablamos la vez pasada, ARN mensajeros, entre las células, expresa esa proteína, si no está el virus, esa proteína queda con el tapón silenciado, y donde está el virus, la proteasa del virus la corta, y cuando la corta, listo, chao, fue, porque corta y aparece la proteasa que empieza a destruir la célula. Entonces es aprovechar la maquinaria del virus para cortar una proteína de la respuesta inmune que fue adaptada por ingeniería genética para que cumpla ese rol. Y lo que vos podés adaptarlo para cualquier tipo de virus, ya no es para uno solo. Vos simplemente tenés que ver, con inteligencia artificial, por ejemplo, lo que hacen es ver cuál sería el mejor blanco para cada uno de los virus. Y así es como lo hacen. ¿Sabes lo que se me ocurrió cuando te escuchaba? ¿Te acordás cuando fue la época del COVID? Porque lo que estás contando es algo tan, no es ni siquiera micro, es menos que micro. Estamos hablando de una proteína de... Sí. ¿Te acordás cuando fue el COVID que decían que con la vacuna te inyectaban
Sí. algo para dominarnos. Sí. Digo, por un lado, sabemos que el desarrollo tecnológico actual, conocido, no lo hace posible, ¿no? Para quienes conocen, todavía no hay... Ahora, en sí es algo que parece delirante, pero en los términos en que trabaja la ciencia, tal vez dentro de unos años podría no ser tan delirante. Ponerte algo para controlarte. Exactamente. Sí. ¿Te acordás que había, Sí, que había ponía... mensajes que decían que con las vacunas nos iban a meter no sé qué imantados, nanopartículas que te imantadas pegaba la y cuchara, todo, exactamente, toda esa historia que sonaba pero te era tienen que poner un risible, transmisor, algo. delirante y demás. Digo, pero también te escucho y digo, pareciera que para quienes no somos del mundo científico y no terminamos de comprender en profundidad, digo, pareciera como que es medio parecido en algún sentido. Un nanochip, decís vos. Claro, que te pongan un exactamente. nanochip. Sí, qué sé yo, no sé. Soy igual. No estoy diciendo que digas, sí, sería posible, pero en algún sentido estos avances científicos también son tan finitos, tan impresionantes que y tan mínimos, digamos, porque va hacia una proteína de un virus, es un montón, ¿no? Sí. Que digo, lo que es delirante, la ciencia como que cada vez más la hace más posible. Sí, lo que decís, no sé, la verdad es que te generen un nanochip que te controle me parece una exageración, pero además cada uno tendría que recibir un nanochip diferente para poder, digamos, Bueno, no sé, a mí se me ocurrió eso. 8.000 millones de nanochips diferentes para poder, digamos, Sergio, Sana, Claro, era como... medio complicado, pero además, ¿para qué me querían seguir con un nanochip si me pueden seguir con la las fábrica de bots? Claro, mucho más la fácil, fábrica de bots, que es totalmente. mucho más simple, no tiene sentido. Además, una farmacéutica tendría que recibir un dinero aparte para empezar a meterle eso adentro, y además hay muchas farmacéuticas. Bueno, pero todas ¿me entendés a tienen lo que apunto? todas tienen que tener lo mismo. ¿Me entendés a lo que apunto yo? Claro, sí, Ahí sí. nos están haciendo que tenemos que redondear porque son las 11 y tenemos 11:05 que llamar a Dale, sí, Gabriela sí. de la Bueno, Red nada, Par. lo que quería traer es que quizás a la gente puede no entenderlo, pero sí lo que quería decir como conclusión es que a través de digamos, una forma de la respuesta inmune nuestra, la readaptamos por ingeniería genética para que directamente ataque a un blanco y que no cumple la función bioquímica, pero no la función biológica. La función biológica, bueno, también la termina por cumplir, pero digamos que su función es natural, no es dejarse cortar por el virus. Pero en este caso la adaptamos para que, digamos, haga todo eso en función de que el virus la corte como si fuera un caballo de Troya. Qué ¿no? bueno, porque, digo, si hay algo que sería buenísimo es controlar los virus, ¿no? Claro, Que tanto exacto, daño le y hacen a eso digamos, porque la verdad es que es muy difícil y esto sería una terapia, digamos, sumamente específica para cada virus que se te ocurra. Impresionante.